Y ahora que lo mencionas, antes de pasar a otro tema, ha hablado un poco de los clásicos. Sabemos que las Ujú. tertulias dialógicas, ¿no? En el contexto de las comunidades de aprendizaje, pero no tiene por qué. En general, tertulias dialógicas se fundamentan en los clásicos, ¿no? Tú que tienes una mirada de género, ¿qué opinión te suscita el que al final los clásicos, sobre todo, tengan una sobrerepresentación Sí. de autores masculinos? Bueno, ese es el debate en el que llevamos ya muchísimos años y que continuamos y que tenemos que seguir continuando. Ese es el debate sobre el canon, Ujú. ¿vale? El canon. ¿Qué es el canon? Pues el canon es el conjunto de obras que ya secularmente se han aceptado como que son las que representan la historia literaria de un país. Y si nos ponemos a analizarlas, pues hay muy poquitas mujeres, muy poquitas mujeres. Yo me he dedicado a analizar de manera muy intensiva la presencia barra ausencia de las poetas, de las mujeres poetas. Y sobre todo yo me he centrado en los últimos 40 años de nuestra poesía, de nuestra historia literaria. Este libro, por ejemplo, que no lo he presentado todavía en ningún sitio porque a mí no me da tiempo. En Pues primicia, entonces. este libro que se titula Del boom de los 80 al laberinto de Internet, pues aquí yo me entretuve en hacer un análisis de más de 100 antologías desde los años 80 hasta la actualidad. Y entonces he demostrado con nombres y apellidos y con porcentajes también, he demostrado con nombres y apellidos cuáles son las antologías que se han publicado. Muchas veces son siempre antologías de ámbito nacional. Digo que muchas veces son antologías que pretenden fijar el canon de una época. Por ejemplo, las antologías que se publicaron a finales del siglo XX, en los años 90, pues pretendían como ya fijar este es el canon del siglo XX hasta aquí. Y ahí tampoco había mujeres. También se han hecho antologías exclusivamente de mujeres que han estado muy contestadas y ha habido mucho debate sobre eso, pero en fin, a donde quiero llegar es que la influencia de esas antologías, y yo eso lo demuestro con hechos en ese libro y con títulos y con nombres y apellidos, pues las poetas escasas que aparecían en las antologías también se reproduce luego en los libros de texto, porque yo estaba analizando la poesía desde 1975 hasta la actualidad en los libros de texto, por una parte de cuarto de educación secundaria, por otra parte de segundo de bachillerato. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que ese canon que es esencialmente masculino y en el que aparecen efectivamente muy pocas mujeres y en algunos casos simplemente como cuota, se va a reproducir luego en los libros de texto. Por tanto, ¿qué está ocurriendo? Pues está ocurriendo que el canon va a permanecer, está permaneciendo. ¿Y cómo podemos cambiar eso? Pues insistiendo, en la universidad lo hacemos a través de trabajos de investigación y de proyectos en los que yo estoy involucrada, pues insistiendo en la formación de nuestros futuros maestros y maestras, profesores y profesoras en secundaria y bachillerato, para que cuestionen el canon y para que aporten ese grupo y ese conjunto de poesía escrita por mujeres. Igual podríamos hablar de narrativa, naturalmente, pero me centro en la poesía en este caso, para que se pueda conocer, porque si no seguiríamos perpetuando el canon. Estamos trabajando mucho en proyectos, en congresos, en publicaciones, en revistas especializadas, y hay muchas publicaciones ya sobre esto y estamos avanzando mucho para hacer visibles las obras de las mujeres. He comprobado que tanto en cuarto de secundaria como en segundo de bachillerato se repiten los mismos nombres y además hay otra cuestión importante que considero importante. Y es que cuando en los libros de texto aparecen nombres de hombres y nombres de mujeres, ya he dicho que de mujeres muy poquitas, pero luego al final del tema, en cada libro de texto siempre suelen incluirse unos poemas como representativos de ese tema para acceder a la lectura, que desgraciadamente se habla mucho más del movimiento literario que del propio texto, pero bueno, pues en ese caso se vuelve a repetir esa discriminación por razón de género, de manera que son muy escasos los poemas de mujeres que aparecen y en los casos en los que aparecen, pues suelen ser casi siempre las mismas que han estado en las antologías. Por tanto, vemos que se está perpetuando a pesar de todo lo que estamos haciendo, pero yo creo, soy optimista y creo que estamos avanzando. Y un argumento, quiero darte lugar a que lo expliques. También yo tengo la curiosidad de escuchar ese argumento, porque hay quien pueda decir que, bueno, que igual que te preguntaba a ti, que como alguien de tu generación se enroló en una carrera literaria,
puede uno pensar que en épocas anteriores, y sobre todo si vamos a hablar de la historia de la humanidad, pues es muy difícil que una mujer haya tenido acceso a, a una carrera literaria, o a ser poeta, o a ser escritora, por tanto, es una cuestión cuantitativa. Es decir, si hay más hombres que mujeres en el canon, es porque, bueno, pues cuando hablamos de que salen más corredores en Jamaica, ¿no? Porque en Jamaica nos ponen de niños a hacer atletismo y entonces, pues, porcentualmente, o aquí jugamos mucho al fútbol, entonces la selección española, o en Brasil, entonces es una cuestión cuantitativa, ¿no? ¿Qué tienes que decir frente a ese argumento? No es cuantitativa, es una cuestión, porque hay muchísimas mujeres que están escribiendo poesía, narrativa. Es una cuestión de socialización patriarcal, es una cuestión en la que estamos en un mundo en el que prima lo masculino y las redes masculinas pues tienen el poder que tienen y las mujeres pues no tenemos acceso a esos centros de poder, por tanto estamos siempre, continuamos estando en los márgenes. Es verdad que obtenemos premios de poesía, es verdad que obtenemos premios de narrativa, pero los premios que verdaderamente luego se consideran, ahí hay una minoría de mujeres, ¿no? Por tanto, tiene que ver con la socialización patriarcal y con la construcción que Sí, sí. tenemos de nuestro mundo. Y yo creo que gracias al feminismo y gracias a la investigación, porque desde las academias, desde las universidades, estamos trabajando profundamente en todo ello, yo creo que estamos avanzando mucho y que estamos haciendo visibles a muchas escritoras que no lo eran. Estamos trabajando, pero con mucha profundidad y estamos trabajando en red. Muchas universidades. Yo trabajo con la Universidad de Granada, con la Universidad de Sevilla, con Salamanca, con Murcia, y estamos muchas investigadoras metidas en proyectos en los que lo que pretendemos es hacer visibles las obras de las mujeres. Por tanto, yo creo que desde la universidad, desde todas las universidades, se está trabajando muy bien. Y aquí desde la Universidad de Córdoba, desde luego, estamos trabajando también con mucha profundidad. No, yo es algo que he percibido y lo comento siempre porque para mí es algo positivo y es una de las cosas que me han movido a tener este podcast, el que eso no ocurra solamente en la facultad, sino que trascienda por otras redes, la importancia que se le da a la educación con perspectiva de género y precisamente lo que tú estás explicando, pues lo conozcamos, ¿no? Yo es verdad que tengo una formación no formal en este ámbito, pero que los estudiantes de 20 20 y pico años, que además hoy en día pues están tan expuestos a estos discursos de odio, ¿no? De reacción antifeminista, tan peligrosos y tan poco fundamentados, pues tengan un contexto en la facultad que les permita conocer pues, qué hay detrás, ¿no? Ser críticos con este canon como hablamos.